El 14 de marzo de 2004, Bogotá amaneció bajo un cielo gris que presagiaba lluvia. Las calles del barrio La Candelaria bullían con el tráfico matutino. Vendedores ambulantes gritaban sus ofertas y el olor a café recién hecho se mezclaba con el escape de los autobuses. Andrés Castillo, un hombre de 32 años con ojos oscuros y una sonrisa tranquila, salió de su pequeño apartamento en la calle 11 con carrera 3, como lo hacía cada mañana. Vestía su uniforme de trabajo, pantalón de mezclilla oscuro y una camisa azul, con el logo de la empresa de mensajería donde laboraba desde hacía 5 años. Su esposa, Patricia Méndez, lo despidió en la puerta con un beso apresurado mientras sostenía en brazos a su hija de 2 años, Lucía, quien extendió sus manitas hacia su padre. «Ten cuidado, amor. Dicen que van a cerrar algunas calles por las protestas», le advirtió Patricia, con preocupación en la voz. «No te preocupes, conozco la ciudad como la palma de mi mano», respondió Andrés, acariciando el cabello negro de su hija. «Regreso antes de las 6 para cenar juntos». Esa fue la última vez que Patricia vio a su esposo con vida, o al menos eso creyó durante 14 años. Si estás disfrutando de esta historia, por favor suscríbete al canal y deja un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos relatos que conmueven el alma. Andrés subió a su motocicleta Honda, una NXR 125 roja que había comprado de segunda mano, pero que mantenía impecable. Revisó el espejo retrovisor, ajustó su casco y encendió el motor. El rugido familiar del vehículo lo tranquilizó. Tenía una ruta de entregas que lo llevaría por el centro histórico, luego hacia el norte por la carrera séptima hasta Chapinero y finalmente al occidente, cerca del barrio Santa Fe. Era una jornada típica, nada fuera de lo común. Guardó en su mochila los documentos de las entregas, verificó que llevaba suficiente gasolina y se incorporó al tráfico de la avenida Jiménez. La mañana transcurrió sin incidentes. Andrés realizó sus primeras 4 entregas con la eficiencia que lo caracterizaba. En cada parada intercambiaba breves palabras con los clientes, firmaba los recibos y continuaba su camino. Alrededor del mediodía, se detuvo en una tienda de empanadas cerca del Parque Nacional para almorzar. El dueño, don Roberto, un señor de bigote canoso que conocía a Andrés desde hacía años, le preguntó por su familia mientras le servía una gaseosa fría. «La niña está creciendo rápido, don Roberto. Ya no para de hablar», comentó Andrés con orgullo paterno. «Así son los hijos, muchacho. Aprovecha cada momento porque el tiempo vuela». Después de comer, Andrés consultó su lista de entregas pendientes. Le quedaban 3 paquetes por entregar en la zona de Santa Fe, un barrio que conocía bien, pero que siempre le generaba cierta inquietud por su reputación. Eran las 2 de la tarde cuando montó nuevamente su motocicleta y se dirigió hacia el occidente. El tráfico se había aligerado un poco y el cielo seguía nublado, amenazando con descargar la lluvia en cualquier momento. La primera entrega en Santa Fe fue en un edificio de apartamentos sobre la calle 19 con carrera 13. Andrés estacionó su motocicleta, aseguró el casco al manubrio y subió al 3er piso con un paquete mediano bajo el brazo. Una mujer de mediana edad firmó el recibo sin mayor conversación y cerró la puerta rápidamente. La segunda entrega estaba a pocas cuadras, en una oficina de contabilidad. Todo transcurrió con normalidad. Andrés marcó ambas entregas como completadas en su hoja de ruta y consultó la dirección final. Calle 22 con carrera 17, un sector más apartado del barrio. Cuando llegó a la dirección indicada, Andrés frunció el ceño. El edificio era viejo, con pintura descascarada y ventanas con rejas oxidadas. No había ningún letrero que identificara un negocio o residencia en particular.
Verificó nuevamente la dirección en el paquete y coincidía exactamente. El sobre era delgado, probablemente contenía documentos. El nombre del destinatario era simplemente J. Vargas, sin más detalles. Andrés sintió un ligero malestar en el estómago, esa intuición que todos experimentamos cuando algo no encaja del todo, pero descartó la sensación. Era su trabajo, y llevaba años haciendo entregas en todo tipo de lugares. Tocó el timbre del apartamento 202. No hubo respuesta. Esperó unos segundos y volvió a tocar, esta vez más insistentemente. Finalmente escuchó pasos pesados acercándose desde el interior. La puerta se abrió apenas una rendija y un hombre de aproximadamente 40 años, con el cabello corto y una cicatriz notable en la mejilla derecha, asomó la cabeza. —¿J. Vargas? —preguntó Andrés, mostrando el sobre. El hombre asintió sin decir palabra y abrió la puerta completamente. Detrás de él, Andrés pudo ver que el apartamento estaba casi vacío. Solo había una mesa en el centro y un par de sillas. Otro hombre, más joven y corpulento, estaba sentado en una de las sillas fumando un cigarrillo. La atmósfera se sentía tensa. —Necesito que firme aquí —dijo Andrés, extendiendo la hoja de entregas y un bolígrafo. El hombre de la cicatriz tomó el bolígrafo, pero no firmó de inmediato. En cambio, miró fijamente a Andrés durante unos segundos que se sintieron eternos. —¿Siempre entregas en esta zona? —preguntó con voz grave. —Sí, señor. —Es parte de mi ruta —respondió Andrés, comenzando a sentirse incómodo. El hombre firmó finalmente con un garabato ilegible y le devolvió el bolígrafo. Andrés tomó el sobre, se lo entregó y dio un paso atrás, ansioso por abandonar el lugar. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, el hombre de la cicatriz habló nuevamente. —Espera un momento. Andrés se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir más rápido. —¿Señor? —preguntó tratando de mantener la voz firme. El hombre intercambió una mirada con su compañero, quien se puso de pie lentamente. La tensión en el aire era palpable. —Necesito que me hagas un favor —dijo el hombre de la cicatriz—. Un trabajito rápido. Te pagaré bien. Andrés negó con la cabeza inmediatamente. —Lo siento, señor, pero no puedo hacer entregas personales. Tengo que reportar todas mis rutas a la empresa. El rostro del hombre se endureció. No es una solicitud. En ese momento, el hombre más joven se acercó y cerró la puerta del apartamento detrás de Andrés. El mensajero sintió cómo el pánico comenzaba a trepar por su columna vertebral. Intentó mantener la calma, recordó a Patricia y a Lucía esperándolo en casa. —Miren, señores, no quiero problemas, solo soy un mensajero haciendo mi trabajo. Si me permiten irme, olvidaré que esta conversación ocurrió. El hombre de la cicatriz sonrió sin humor. —No es tan simple. Viste algo que no debías ver. Ahora tenemos que asegurarnos de que no hables con nadie. Andrés sintió que las piernas se le debilitaban. Por el rabillo del ojo notó algo sobre la mesa que había visto al entrar. Paquetes envueltos en plástico blanco, inconfundibles. Su mente procesó la situación en segundos. Había entregado un sobre a una casa de narcotraficantes y ahora estos hombres pensaban que sabía demasiado. —No vi nada, se los juro. Solo vine a entregar un sobre. Por favor, tengo una familia. Los siguientes minutos fueron confusos y aterradores. El hombre más joven lo sujetó con fuerza mientras el de la cicatriz hacía llamadas telefónicas hablando en voz baja. Andrés intentó razonar con ellos, explicarles que era solo un trabajador común, que no tenía ningún interés en sus negocios, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 15 minutos, llegó un tercer hombre al apartamento. Este era mayor, con canas en las sienes y una expresión serena pero fría.
¿Este es el problema?, preguntó, evaluando a Andrés con la mirada. Hizo una entrega aquí, vio la mercancía, explicó el hombre de la cicatriz. El recién llegado suspiró como si le hubieran presentado un inconveniente menor pero molesto. No podemos dejarlo ir así como así, pero tampoco podemos hacer nada aquí. Demasiado expuesto. Llévenlo al depósito en Soacha. Allá decidiremos qué hacer con él. Andrés sintió que el mundo se derrumbaba. Soacha era un municipio al sur de Bogotá, conocido por su violencia y por ser territorio de pandillas y grupos criminales. Si lo llevaban allá, sus posibilidades de regresar eran casi nulas. Intentó resistirse, pero el hombre corpulento era demasiado fuerte. Le pusieron cinta adhesiva en la boca y lo bajaron por las escaleras traseras del edificio hasta un garaje donde esperaba una camioneta blanca sin placas visibles. Lo metieron en la parte trasera, acostado en el piso y cubierto con una lona. El viaje fue tortuoso. Andrés perdió la noción del tiempo mientras la camioneta avanzaba por calles que no podía ver. Intentó memorizar los giros y las direcciones, pero era imposible desde su posición. Solo podía escuchar fragmentos de conversación entre los hombres en los asientos delanteros, hablando de envíos y rutas como si discutieran un negocio cualquiera. Cuando finalmente la camioneta se detuvo, Andrés fue sacado bruscamente y se encontró en lo que parecía ser un galpón industrial abandonado. Las paredes eran de metal corrugado, había herramientas oxidadas esparcidas por el suelo y el olor a humedad era abrumador. Lo sentaron en una silla de madera y le quitaron la cinta de la boca. Tosió y respiró profundamente, tratando de recuperar el aliento. El hombre de las canas entró al galpón y se quedó observándolo durante un largo rato, sin decir nada. Andrés aprovechó ese momento de silencio para hablar. «Por favor, señor, tengo una hija pequeña. Mi esposa me está esperando en casa. No diré nada, lo juro por Dios. Solo déjenme ir y nunca volveré a ese barrio. Pueden quedarse con mi motocicleta, con todo. Solo quiero volver con mi familia». El hombre pareció considerar sus palabras, pero su expresión no cambió. «El problema no es lo que tú vayas a decir o no. El problema es que no puedo correr ese riesgo. En este negocio, un solo error puede costarnos todo. Una llamada a la policía, una identificación en una rueda de reconocimiento y todo se derrumba». Andrés sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces mátenme. Háganlo rápido, pero por favor avisen a mi familia dónde encontrar mi cuerpo. No dejen que mi hija crezca sin saber qué pasó con su padre». El hombre de las canas frunció el ceño. Algo en las palabras de Andrés pareció tocar una fibra inesperada. «No vamos a matarte. Pero tampoco puedes regresar, al menos no por un buen tiempo». Andrés no entendió lo que quiso decir hasta horas más tarde. Los hombres lo mantuvieron en el galpón durante toda la noche. Le dieron agua y un pedazo de pan duro. No lo lastimaron físicamente, pero el terror psicológico era suficiente tortura. Al día siguiente por la mañana llegó otro hombre, este vestido con mejor ropa y hablando con acento de la costa caribe. «Tenemos un trabajo para ti», le dijo directamente. «Vas a trabajar para nosotros haciendo entregas, pero no en Bogotá. Te vamos a llevar lejos de aquí. Si cooperas, si haces lo que te pedimos sin hacer preguntas, en unos años podrás regresar con tu familia. Si intentas escapar o contactar a alguien, tu esposa y tu hija pagarán las consecuencias». La amenaza fue clara y devastadora. Andrés sabía que no tenía opción. Estos hombres conocían su nombre, su dirección, todo sobre él. Había caído en una trampa de la cual no había escape visible. Asintió derrotado, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, pudiera encontrar la forma de volver a casa. Durante los siguientes días, Andrés fue trasladado de un lugar a otro.
Primero lo llevaron a una finca en las afueras de Villavicencio, luego a un pueblo pequeño cerca de la frontera con Venezuela. En cada parada, diferentes personas lo vigilaban y le daban instrucciones. Su trabajo consistía en transportar paquetes de un punto a otro, siempre sin hacer preguntas. Le proporcionaron documentos falsos con un nuevo nombre, Miguel Ángel Torres. Le cortaron el cabello diferente, le dieron ropa nueva y le advirtieron que si intentaba contactar a su familia, las consecuencias serían letales. Andrés, ahora Miguel Ángel, vivió en un estado de cautiverio psicológico durante años. Aunque técnicamente no estaba encadenado o encerrado, sabía que cualquier intento de huida pondría en peligro a Patricia y a Lucía. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada noche lloraba en silencio pensando en su familia, imaginando cómo estarían buscándolo, las preguntas que su hija haría sobre su padre desaparecido. Pero con el tiempo, una resignación amarga se instaló en su corazón. Se convenció de que la única forma de protegerlos era permanecer en las sombras, obedeciendo, sobreviviendo. Mientras tanto, en Bogotá, Patricia Méndez vivía su propia pesadilla. Cuando Andrés no regresó esa noche del 14 de marzo, al principio pensó que tal vez había tenido problemas con la motocicleta o que las protestas habían bloqueado su ruta. Llamó a la empresa de mensajería y le informaron que Andrés había completado todas sus entregas según el sistema de registro, incluyendo la última, a las 14:47 horas. Esa información la confundió aún más. A medianoche, Patricia llamó a la policía para reportar la desaparición. Los oficiales tomaron su declaración con la indiferencia burocrática típica. Le dijeron que debía esperar 24 horas antes de presentar una denuncia formal de persona desaparecida. Patricia pasó esa noche en vela, abrazando a Lucía mientras la niña dormía, preguntándose qué había salido mal. Al día siguiente, con ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, Patricia se presentó en la estación de policía de la Candelaria para oficializar la denuncia. El detective Jairo Moreno, un hombre de 50 años con 3 décadas de servicio, fue asignado al caso. Moreno había visto innumerables casos de desapariciones en Bogotá. La mayoría terminaban siendo abandonos voluntarios o víctimas de la violencia urbana. Sin embargo, algo en la desesperación genuina de Patricia y la desaparición sin rastro de Andrés le llamó la atención. Señora Méndez, necesito que me cuente todo sobre su esposo. Sus rutinas, sus amigos, si tenía deudas, cualquier cosa que pueda ser relevante, dijo Moreno abriendo una carpeta nueva para el caso. Patricia le contó todo lo que sabía. Andrés era un hombre trabajador, sin vicios. No bebía, no fumaba, no tenía amigos problemáticos. Su vida giraba en torno a su trabajo y su familia. No tenían deudas significativas más allá de la renta del apartamento. Era imposible imaginar que hubiera simplemente decidido desaparecer o meterse en problemas. Moreno comenzó su investigación visitando la empresa de mensajería donde trabajaba Andrés. Revisó los registros de entregas del día 14 de marzo. Efectivamente, todas las entregas estaban marcadas como completadas, incluyendo la última en Santa Fe. El detective visitó cada dirección personalmente, entrevistando a los destinatarios. Los primeros 4 recordaban vagamente al mensajero, pero no tenían información útil. Sin embargo, cuando llegó a la última dirección en la calle 22, con carrera 17, se encontró con un apartamento vacío y sin señales de ocupación reciente. El administrador del edificio le informó que ese apartamento había estado desocupado durante meses. Nadie había vivido allí en ese tiempo. Esto presentó una contradicción inquietante. Según los registros, alguien había recibido la entrega y había firmado, pero el lugar estaba abandonado.
Moreno solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, pero en esa zona de Santa Fe pocas edificaciones tenían sistemas de vigilancia funcionales. El detective amplió su búsqueda. Revisó los reportes de accidentes de tránsito, hospitales y la morgue. No había registro de ningún hombre que coincidiera con la descripción de Andrés Castillo. Su motocicleta tampoco había sido localizada en ningún depósito vehicular ni reportada como robada. Era como si Andrés simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Patricia, desesperada, comenzó su propia investigación. Imprimió miles de volantes con la foto de Andrés y los distribuyó por toda la ciudad. Organizó búsquedas con familiares y vecinos, recorriendo cada rincón de los barrios donde Andrés había hecho entregas. Publicó en grupos de redes sociales emergentes de la época, pidiendo ayuda a cualquiera que pudiera haber visto algo. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin ninguna pista concreta. Lucía, su hija, empezó a hacer preguntas que partían el corazón de Patricia. «Mami, ¿cuándo regresa papi?» Patricia no sabía qué responder. ¿Cómo explicas a una niña de 2 años que su padre ha desaparecido y nadie sabe dónde está? Al principio intentó mantener la esperanza viva tanto para Lucía como para ella misma, diciendo que papá estaba trabajando lejos y regresaría pronto. Pero conforme pasaba el tiempo, mantener esa narrativa se volvía cada vez más doloroso y menos creíble. Los padres de Andrés, don Carlos y doña Elena Castillo, también vivían en Bogotá y estaban devastados por la desaparición de su hijo. Don Carlos era un hombre mayor que había trabajado toda su vida como carpintero. La desaparición de Andrés lo envejeció de golpe. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente por el estrés y la angustia. Doña Elena, por su parte, pasaba horas en la iglesia del barrio rezando por el regreso de su hijo. El detective Moreno no abandonó el caso, pero conforme pasaban los meses, las pistas se enfriaban y las probabilidades de encontrar a Andrés con vida disminuían. Había visto esta historia demasiadas veces. Bogotá era una ciudad grande y violenta, donde miles de personas desaparecían cada año por distintas razones: secuestros, homicidios, trata de personas, o simplemente querían comenzar una nueva vida lejos de todo. Sin embargo, el instinto de Moreno le decía que algo más complejo había ocurrido con Andrés Castillo. Un año después de la desaparición, en marzo de 2005, Patricia recibió una carta anónima. El sobre no tenía remitente y había sido dejado debajo de su puerta. Con manos temblorosas, Patricia abrió la carta y leyó: «Andrés está vivo. No lo busques. Si lo haces, morirá. Olvídalo. Protege a tu hija». Patricia corrió inmediatamente a la estación de policía y le mostró la carta al detective Moreno. Este examinó el papel y el sobre buscando cualquier pista: huellas dactilares, marcas de agua, tipo de papel. Envió todo a análisis forense, pero los resultados fueron decepcionantes. El papel era común, disponible en cualquier papelería. No había huellas útiles. La letra era impresa en computadora, imposible de rastrear. Sin embargo, el contenido de la carta era revelador. «Esto sugiere que su esposo no está muerto, señora Méndez, pero también indica que está involucrado en algo peligroso, posiblemente en contra de su voluntad», explicó Moreno. «La amenaza implícita hacia su hija es preocupante. Creo que debemos tomar precauciones». Patricia sintió una mezcla de alivio y terror. Andrés estaba vivo, pero en circunstancias que no podía ni imaginar. La carta también significaba que alguien los estaba vigilando, que sabían dónde vivían. Esa noche, Patricia no pudo dormir. Abrazó a Lucía, ahora de 3 años, y tomó una decisión difícil.
Si buscara a Andrés ponía en peligro a su hija, entonces debía dejar de hacerlo tan públicamente. Pero eso no significaba que renunciaría a la esperanza de encontrarlo algún día. Los años siguientes fueron una rutina de dolor silencioso. Patricia consiguió trabajo como vendedora en una tienda de ropa para poder mantener a Lucía. Se mudaron a un apartamento más pequeño y económico en el barrio Kennedy. Lucía creció sin entender completamente lo que había pasado con su padre, pero llevando siempre un vacío en su corazón. Patricia guardaba las fotos de Andrés en una caja especial y de vez en cuando, en las noches, las sacaba y lloraba en silencio. El detective Moreno mantuvo el caso de Andrés Castillo abierto pero inactivo. Cada cierto tiempo revisaba la carpeta, esperando que alguna nueva información surgiera. En 2008, recibió un reporte anónimo de que un hombre con la descripción de Andrés había sido visto en la ciudad de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela. Moreno viajó personalmente a investigar, entrevistó a testigos y revisó grabaciones de seguridad, pero no pudo confirmar nada concreto. Era una ciudad grande, y el supuesto avistamiento había sido en un mercado concurrido donde miles de personas transitaban diariamente. Mientras tanto, en algún lugar de Colombia, Andrés Castillo vivía bajo la identidad de Miguel Ángel Torres. Durante los primeros años, trabajó transportando mercancía ilegal para la organización que lo había secuestrado. Era un trabajo peligroso y agotador. Presenció violencia, traiciones y muerte. Pero mantuvo la cabeza baja, hizo lo que le ordenaban y sobrevivió. Con el tiempo, los hombres que lo vigilaban se volvieron menos estrictos. Después de 5 años, comenzaron a confiar en que no intentaría escapar. Andrés, sin embargo, nunca dejó de pensar en su familia. Cada noche antes de dormir, visualizaba el rostro de Patricia y se preguntaba cómo estaría Lucía. Calculaba su edad mentalmente y se imaginaba cómo habría crecido. ¿Iría ya a la escuela? ¿Recordaría algo de él? Estas preguntas lo atormentaban, pero también le daban una razón para seguir viviendo. Se prometió a sí mismo que algún día, cuando las circunstancias lo permitieran, encontraría la forma de regresar. En 2010, la organización criminal para la que trabajaba Andrés sufrió un golpe significativo por parte de las autoridades. Varios de sus líderes fueron capturados en operaciones coordinadas entre la policía y el ejército. La estructura comenzó a desmoronarse y muchos de sus miembros huyeron o se dispersaron. Andrés vio en esto una oportunidad. Sin embargo, sabía que no podía simplemente regresar a Bogotá. Los restos de la organización podrían buscar venganza contra él o su familia si lo consideraban un traidor o un riesgo de seguridad. Tomó una decisión difícil: permanecer alejado, pero intentar vigilar a su familia a distancia. Consiguió un teléfono celular y comenzó a buscar información sobre Patricia y Lucía en Internet. En aquellos días, las redes sociales estaban en su infancia en Colombia, pero algunos perfiles y foros comenzaban a existir. Encontró muy poca información, lo cual en realidad lo alivió. Significaba que estaban viviendo vidas discretas y seguras. Andrés se estableció en una pequeña ciudad en el departamento de Santander, trabajando en construcción bajo su identidad falsa. Dejó de lado el mundo criminal y trató de construir una vida lo más normal posible dentro de las circunstancias. Sin embargo, la culpa y la nostalgia lo consumían. Comenzó a beber para ahogar el dolor, una espiral autodestructiva que casi lo mata en varias ocasiones. En 2013, Andrés tocó fondo. Una noche, después de beber demasiado, tuvo un accidente de trabajo y cayó de un andamio. Estuvo hospitalizado durante semanas con múltiples fracturas. Durante su recuperación, en la soledad de esa cama de hospital,
tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de que si moría así, como Miguel Ángel Torres, su familia nunca sabría qué le había pasado. Lucía crecería pensando que su padre simplemente los había abandonado. Esa idea le resultaba insoportable. Cuando salió del hospital, Andrés tomó la decisión de buscar ayuda. No podía regresar directamente a Bogotá, pero tal vez podría encontrar una forma de dejar alguna señal, alguna pista, para que su familia supiera que había estado pensando en ellos todo este tiempo. Empezó a planear cuidadosamente cada paso, ahorrando dinero y preparándose para el día en que pudiera hacer un movimiento sin poner en peligro a Patricia y Lucía. Los años continuaron pasando. Patricia ya no lloraba todas las noches, pero el dolor nunca desapareció completamente. Se había construido una vida funcional, pero incompleta. Lucía, ahora una adolescente, había aprendido a vivir sin su padre, pero sentía una ausencia constante. En la escuela, cuando sus compañeros hablaban de sus familias, ella simplemente decía que su padre había desaparecido cuando era pequeña. Algunos la miraban con lástima, otros con curiosidad. Pero Lucía había desarrollado una coraza emocional que la protegía de preguntas demasiado íntimas. En 2015, Patricia finalmente aceptó salir con otro hombre, un vecino del edificio llamado Fernando, que había sido paciente y comprensivo con su situación. No era amor al principio, más bien compañía y apoyo mutuo. Fernando nunca intentó reemplazar a Andrés, ni presionó a Patricia para que olvidara a su primer esposo. Simplemente estuvo ahí, y eso era suficiente para Patricia en ese momento de su vida. El detective Jairo Moreno se había retirado de la policía en 2014, pero antes de irse, entregó todos sus casos pendientes, incluyendo el de Andrés Castillo, a su sucesora, la detective Carolina Ruiz, una mujer joven pero competente que revisó los archivos con interés. Ruiz era de una nueva generación de investigadores que habían crecido con la tecnología y entendían el poder de las herramientas digitales. En 2017, Carolina Ruiz decidió digitalizar todos los casos antiguos de personas desaparecidas para facilitar búsquedas cruzadas con nuevas tecnologías. El caso de Andrés Castillo fue uno de los primeros en ser escaneado y subido a un sistema de base de datos nacional. Su foto fue también compartida con organizaciones internacionales que ayudaban a localizar personas desaparecidas. Pero el verdadero giro en esta historia comenzó en 2018, 14 años después de la desaparición de Andrés. Todo cambió gracias a una tecnología que estaba revolucionando la forma en que las personas interactuaban con el mundo: Google Street View. Google había comenzado a mapear las calles de Colombia varios años antes, enviando sus vehículos equipados con cámaras de 360 grados por todas las ciudades principales y muchos pueblos pequeños. El objetivo era crear un mapa visual y navegable del país. En marzo de 2018, uno de estos vehículos de Google recorrió las calles de Barichara, un pintoresco pueblo colonial en Santander, conocido por sus calles empedradas y arquitectura preservada. Era un día soleado cuando el vehículo de Google pasó por la plaza principal de Barichara. En ese preciso momento, Andrés Castillo, todavía viviendo bajo el nombre de Miguel Ángel Torres, estaba sentado en una banca de la plaza. Había ido a comprar algunas provisiones y decidió descansar un momento observando a los turistas que visitaban el pueblo. No tenía idea de que en ese instante exacto las cámaras del vehículo de Google lo estaban fotografiando, capturando su imagen como parte del gigantesco proyecto de mapeo. Meses después, cuando Google procesó y publicó las imágenes de Barichara en su plataforma Street View, el rostro de Andrés
quedó congelado en el tiempo digital, visible para cualquier persona en el mundo que decidiera explorar virtualmente ese pueblo remoto de Colombia. El descubrimiento ocurrió de la manera más inesperada posible. Lucía Castillo, ahora una joven de 16 años, estaba en su clase de geografía en el colegio cuando la profesora les asignó un proyecto sobre pueblos coloniales de Colombia. Cada estudiante debía elegir un pueblo, investigar su historia y crear una presentación visual. Lucía eligió Barichara después de leer sobre su arquitectura preservada y su importancia cultural. Una tarde de octubre de 2018, mientras trabajaba en su proyecto desde la computadora de su casa, Lucía decidió usar Google Street View para obtener imágenes del pueblo. Navegó virtualmente por las calles empedradas, capturando pantallazos de la catedral, las casas coloniales pintadas en tonos ocre y blanco y la plaza principal. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría todo. Mientras arrastraba el cursor por la plaza, deteniéndose en diferentes ángulos para obtener la mejor vista, Lucía notó a un hombre sentado en una de las bancas. Algo en su perfil le resultó familiar. Amplió la imagen lo más que pudo. El hombre tenía el cabello ligeramente más largo y algunas canas, llevaba una camisa de trabajo y parecía estar descansando. A pesar de la resolución limitada de la imagen y los 14 años transcurridos, había algo en los rasgos faciales, en la forma de la nariz y la estructura del rostro que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Con manos temblorosas, Lucía salió corriendo de su habitación. «Mamá, mamá, ven rápido», gritó, su voz quebrándose por la emoción. Patricia estaba en la cocina preparando la cena. Al escuchar la urgencia en la voz de su hija, dejó todo y corrió hacia la habitación. Fernando, que estaba viendo televisión en la sala, también se acercó preocupado. «¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien?», preguntó Patricia, su instinto materno activado. Lucía señaló la pantalla de la computadora con el dedo, incapaz de articular palabras coherentes. Patricia se acercó y miró la imagen ampliada en Google Street View. Al principio no entendió qué estaba viendo, pero cuando Lucía finalmente logró hablar, todo cambió. «Mamá, mira a ese hombre en la banca, mira su rostro. ¿No te parece que se ve como papá?» Patricia sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Se inclinó más cerca de la pantalla, entrecerró los ojos y estudió cada detalle de la imagen pixelada. El hombre estaba de perfil, pero había algo inconfundible en los rasgos. La forma de la mandíbula, la curva de la nariz, incluso la manera en que estaba sentado con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante. «No puede ser», susurró Patricia, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «Han pasado 14 años. Esto tiene que ser una coincidencia». Pero incluso mientras decía esas palabras, Patricia sintió una chispa de esperanza que había tratado de enterrar durante años. Lucía corrió a buscar la caja donde guardaban las fotos de Andrés. Sacó varias y las colocó junto a la computadora, comparando el rostro en la pantalla con las fotografías de su padre. A pesar del paso del tiempo y la calidad de la imagen digital, las similitudes eran asombrosas. Fernando, quien había permanecido en silencio observando la escena, finalmente habló con cautela. «Patricia, no quiero que te hagas ilusiones falsas. Podría ser cualquier persona. Colombia tiene millones de habitantes». «Lo sé, Fernando, lo sé», respondió Patricia secándose las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. «Pero necesito estar segura. Después de todos estos años necesito saber». Esa noche, Patricia apenas durmió. Pasó horas mirando la imagen en Google Street View, ampliándola, comparándola con viejas fotografías de Andrés desde todos los ángulos posibles. A la mañana siguiente,
Lo primero que hizo fue llamar a la estación de policía y pedir hablar con la detective Carolina Ruiz, quien ahora llevaba el caso de Andrés. Ruiz escuchó con atención mientras Patricia le explicaba sobre el descubrimiento en Google Street View. La detective, inicialmente escéptica, se mostró más interesada cuando Patricia le envió por correo electrónico las capturas de pantalla junto con fotografías de Andrés. Ruiz tenía acceso a software de reconocimiento facial que, aunque no era perfecto, podía analizar características biométricas y determinar probabilidades de coincidencia. Señora Méndez, voy a ser honesta con usted, dijo Ruiz después de revisar las imágenes. Es imposible estar completamente segura con la calidad de esta foto, pero hay suficientes similitudes que justifican una investigación. Voy a verificar la fecha exacta en que Google capturó esas imágenes y luego organizaremos un viaje a Barichara. Los siguientes días fueron una agonía de espera para Patricia y Lucía. Ruiz trabajó rápidamente, coordinando con Google para obtener metadatos de las imágenes. Descubrió que las fotografías de Barichara habían sido tomadas el 12 de marzo de 2018, casi exactamente 14 años después de la desaparición de Andrés. Armada con esta información y las imágenes comparativas, Ruiz obtuvo autorización para viajar a Barichara con un equipo pequeño. Patricia insistió en acompañarlos, a pesar de las objeciones iniciales de Ruiz. La detective finalmente accedió, entendiendo que después de 14 años, Patricia merecía estar presente. Lucía también quiso ir, pero Patricia le pidió que se quedara en Bogotá con Fernando. Si esto resultaba ser su padre, quería preparar el terreno antes de reunirlos. Si es él, cariño, te prometo que te lo traeré a casa, le dijo Patricia a su hija antes de partir. El viaje a Barichara tomó varias horas desde Bogotá. Patricia pasó todo el trayecto en silencio, mirando por la ventana del automóvil, mientras el paisaje urbano daba paso a montañas verdes y valles profundos. En su mente se agolpaban miles de preguntas. Si ese hombre era realmente Andrés, ¿por qué había estado escondido todo este tiempo? ¿Había sido secuestrado? ¿Había sufrido algún trauma que le hizo olvidar quién era? O peor aún, ¿había elegido abandonarlos voluntariamente? Llegaron a Barichara al caer la tarde. El pueblo era exactamente como aparecía en las imágenes de Google. Encantador, tranquilo, con sus calles de piedra y casas coloniales inmaculadamente preservadas. Ruiz había coordinado con la policía local, quienes les proporcionaron apoyo logístico. Lo primero que hicieron fue ubicar el punto exacto donde Google había capturado la imagen del hombre en la banca. Aquí es, dijo Ruiz, parada en la plaza principal, comparando la vista real con las capturas de pantalla en su tablet. Patricia miró alrededor. Era un lugar hermoso y pacífico, muy diferente del bullicioso Bogotá. Se preguntó cómo Andrés, si era él, había terminado en un lugar tan remoto. El plan era simple pero metódico. Ruiz y su equipo comenzarían a mostrar fotografías de Andrés a los habitantes locales, preguntando si alguien reconocía al hombre o si habían visto a alguien similar viviendo en el pueblo. Patricia acompañaría a Ruiz, pero mantendría un perfil bajo para no alertar a nadie prematuramente. Empezaron por los negocios alrededor de la plaza, la farmacia, la panadería, un pequeño supermercado y varios restaurantes. Las primeras horas fueron desalentadoras. Nadie reconocía al hombre en las fotografías. Algunos eran amables y estudiaban cuidadosamente las imágenes. Otros apenas les dedicaban un vistazo antes de negar con la cabeza. Cuando comenzaba a oscurecer y el desánimo empezaba a apoderarse de Patricia, finalmente tuvieron un avance. Una señora mayor que vendía artesanías en un pequeño puesto cerca de la iglesia estudió la fotografía durante largo rato. «Este hombre se parece a Miguel»,
dijo finalmente con voz pensativa. Miguel Ángel Torres trabaja en construcción. Vive en una casita al otro lado del pueblo, cerca del taller de carpintería de don Ramiro. Patricia sintió que el corazón le daba un vuelco. Ruiz mantuvo la compostura profesional, pero también sintió la adrenalina del descubrimiento. ¿Hace cuánto tiempo conoce a este Miguel?, preguntó Ruiz. Oh, varios años ya, tal vez 5 o 6. Es un hombre tranquilo, solitario, no habla mucho con nadie, trabaja duro y luego se va a su casa. Algunos en el pueblo pensamos que está escapando de algo o de alguien. Tiene esa mirada, ¿sabe?, como de alguien que carga con un peso. ¿Sabe dónde podemos encontrarlo exactamente?, preguntó Ruiz, tratando de mantener un tono casual. La señora les dio indicaciones detalladas. La casa estaba a unos 15 minutos caminando desde la plaza, en una zona más residencial del pueblo. Ruiz decidió que lo mejor era ir al día siguiente temprano, con luz del día y preparados para cualquier eventualidad. No sabían cómo reaccionaría este hombre al ser confrontado después de tantos años. Esa noche, Patricia no pudo dormir en el pequeño hotel donde se hospedaban. Caminó por la habitación durante horas, ensayando mentalmente lo que le diría a Andrés si efectivamente era él. ¿Cómo empiezas una conversación después de 14 años de ausencia? ¿Con enojo? ¿Con alivio? ¿Con preguntas? Cada escenario que imaginaba parecía insuficiente para expresar la complejidad de emociones que sentía. A la mañana siguiente, Ruiz, Patricia y 2 oficiales de policía local caminaron hacia la dirección que la señora les había proporcionado. Era una casa pequeña y modesta, con paredes encaladas y un jardín frontal descuidado. No había señales de actividad. Ruiz tocó la puerta firmemente. Pasaron varios segundos sin respuesta. Tocó nuevamente, esta vez más fuerte. Finalmente, escucharon pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió parcialmente y un hombre asomó la cabeza. Tenía aproximadamente 46 años, cabello con canas, rostro curtido por el sol y los años, pero los ojos, esos ojos oscuros eran inconfundibles. Patricia sintió que el mundo se detenía. A pesar de los cambios físicos, supo inmediatamente que estaba mirando a su esposo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Andrés, por su parte, miró al grupo de personas en su puerta con confusión inicial, que rápidamente se transformó en shock cuando sus ojos se posaron en Patricia. El color desapareció de su rostro. Dio un paso tambaleante hacia atrás y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. «Patricia», susurró, como si estuviera viendo un fantasma. «Andrés», respondió ella, su voz quebrándose. «Eres tú, realmente eres tú». Lo que siguió fue un momento de silencio cargado de 14 años de dolor, confusión y anhelo. Ruiz, profesional hasta el final, rompió el momento. «Señor, soy la detective Carolina Ruiz de la Policía de Bogotá. Andrés Castillo fue reportado como desaparecido el 14 de marzo de 2004. Necesito que venga con nosotros para responder algunas preguntas». Andrés asintió lentamente. Parecía estar en estado de shock. No opuso resistencia cuando los oficiales le pidieron que los acompañara a la estación de policía local. Durante todo el trayecto, Patricia no pudo dejar de mirarlo. Había imaginado este momento miles de veces, pero la realidad era más surrealista de lo que había anticipado. En la estación de policía, Ruiz condujo un interrogatorio formal mientras Patricia observaba desde otra habitación a través de un espejo unidireccional. Andrés, después de confirmar su identidad real, comenzó a contar su historia. Las palabras salieron lentamente al principio,
como si estuviera desenterrando recuerdos dolorosos que había tratado de sepultar. Relató todo: la entrega final en Santa Fe, el apartamento de los narcotraficantes, cómo lo habían secuestrado y amenazado. Explicó cómo durante años había trabajado bajo coacción para una organización criminal, transportando mercancía ilegal mientras vivía con el miedo constante de que cualquier intento de escape resultaría en daño para su familia. Describió cómo, cuando la organización se desmoronó, había tomado la decisión de permanecer escondido para proteger a Patricia y Lucía. «¿La carta que recibió Patricia en 2005, la envió usted?», preguntó Ruiz. Andrés negó con la cabeza. «No, esa debió ser enviada por alguien de la organización para asustarnos a todos. Yo nunca tuve la oportunidad de contactarla. Me vigilaban constantemente durante los primeros años. Y cuando finalmente pude haber intentado algo, ya había pasado tanto tiempo que pensé que sería más peligroso para ellas que apareciera repentinamente». «¿Por qué no buscó ayuda de las autoridades?», preguntó Ruiz. «Porque estaba aterrado», respondió Andrés, con voz cargada de emoción. «Estos hombres sabían dónde vivía mi familia. Conocían los nombres de mi esposa y mi hija. Me dijeron que si yo hablaba con la policía o intentaba escapar, ellos pagarían el precio. ¿Cómo podía arriesgarme? Preferí desaparecer para siempre que poner en peligro a Patricia y Lucía». Patricia, escuchando desde la otra habitación, sollozaba silenciosamente. Entendía el dilema imposible en el que Andrés había estado atrapado, pero al mismo tiempo sentía una rabia profunda hacia las circunstancias que les habían robado 14 años de vida juntos. La investigación de Ruiz continuó durante varios días. Andrés proporcionó todos los detalles que podía recordar sobre la organización criminal: nombres, lugares, operaciones. Aunque muchos de los líderes ya habían sido capturados o muertos en años anteriores, la información era valiosa para cerrar casos pendientes y ubicar a miembros restantes de la red. Durante este tiempo, Patricia y Andrés tuvieron varias conversaciones privadas bajo supervisión. Los primeros encuentros fueron tensos y llenos de lágrimas. Patricia tenía tantas preguntas, tanto dolor acumulado. Andrés, por su parte, cargaba con una culpa abrumadora por los años perdidos. «Cada día pensaba en ustedes», le dijo Andrés a Patricia en uno de esos encuentros. «Cada maldito día. Me preguntaba cómo estaría Lucía, si te recordaría. Me mataba por dentro saber que estaba creciendo sin su padre. Ella te necesitaba, Andrés. Yo te necesitaba», respondió Patricia, con una mezcla de dolor y alivio en su voz. «Hubo noches en las que no sabía cómo seguir adelante. Lucía me preguntaba por ti y yo no sabía qué decirle. Lo siento». «Dios, Patricia, lo siento tanto», dijo Andrés con lágrimas corriendo por su rostro. «Si pudiera regresar el tiempo y tomar diferentes decisiones». «No puedes», interrumpió Patricia. «Ninguno de nosotros puede, pero estás aquí ahora, estás vivo, y eso es lo que importa». Después de completar su declaración y cooperar plenamente con las autoridades, Andrés fue liberado sin cargos. La detective Ruiz determinó que había sido víctima de un crimen, no cómplice. Su participación en actividades ilegales había sido bajo coacción y amenaza. El caso fue cerrado oficialmente como un secuestro y cautiverio prolongado. Llegó el momento que Andrés había temido y anhelado simultáneamente: reunirse con su hija. Patricia había llamado a Lucía varias veces durante esos días para prepararla. Pero ¿cómo preparas a una joven para conocer al padre que desapareció cuando era una niña pequeña? El encuentro se organizó en un parque tranquilo en Bogotá, en un espacio neutral que no traería recuerdos dolorosos. Patricia y Fernando acompañaron a Lucía, quien estaba visiblemente nerviosa. Cuando Andrés llegó, Lucía se quedó paralizada.
Había visto fotos, había escuchado historias, pero estar frente a él era completamente diferente. Andrés se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento frágil. «Lucía», dijo suavemente, «has crecido tanto. Eres hermosa». Lucía no supo cómo responder al principio. Había ensayado este momento en su mente miles de veces desde que encontraron a su padre, pero ahora todas las palabras se le habían escapado. Finalmente, con voz temblorosa, preguntó lo único que realmente importaba. «¿Por qué no regresaste antes?» Era una pregunta simple, pero cargada con años de abandono sentido, de cumpleaños sin padre, de graduaciones escolares donde otros niños tenían a sus dos padres presentes. Andrés sintió el peso de cada uno de esos momentos perdidos. Porque tenía miedo, hija, miedo de que si regresaba, algo terrible les pasara a ti y a tu mamá. No fue porque no quisiera estar aquí. Cada segundo de estos 14 años he querido estar aquí con ustedes. Lucía procesó estas palabras. Era una adolescente inteligente que entendía que el mundo no era simple, que las decisiones que las personas toman a veces están dictadas por circunstancias imposibles. Pero entender intelectualmente era diferente a sanar emocionalmente. «No sé si puedo simplemente perdonarte y actuar como si nada hubiera pasado», dijo Lucía honestamente. «No te estoy pidiendo eso», respondió Andrés. «Solo te pido la oportunidad de conocerte nuevamente, de ser parte de tu vida, si me lo permites. Sé que he perdido tu infancia, pero tal vez, con tiempo, pueda estar aquí para el resto de tu vida». Fue un comienzo difícil pero honesto. Patricia observaba la interacción entre padre e hija con emociones contradictorias. Por un lado, sentía alivio de que Andrés estuviera vivo y pudieran intentar reconstruir algo. Por otro lado, había comenzado a construir una vida con Fernando y la aparición de Andrés complicaba todo tremendamente.